Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Mentiras Verdaderas. Seguimos con este afán de seguir escuchando a aquellos que están en el territorio. Estamos escuchando a la gente que no tiene habitualmente voz, escuchamos a los políticos tradicionales, escuchamos a organizaciones sociales, escuchamos a gente de diversos ámbitos. Hoy estamos con alcaldes a propósito de esta encuesta y de este plebiscito que se realizó durante este fin de semana, que ha sido celebrado por muchos rincones. Vamos a ver los alcances, vamos a conocer mucho más. Está con nosotros Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana. Bienvenida, Claudia, nuevamente por acá. Gusto tenerla por aquí. Muchas gracias. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, también nos visita. Muy buenas noches, alcalde. ¿Cómo está ahí? Y también el alcalde de Renca, Claudio Castro. Bienvenido también, alcalde. Muchas gracias, buenas noches. Alcalde que salió ahí en el Mercurio el fin de semana, en la revista Sábado. Hace como un año ya en estos tiempos álgidos que estamos viviendo, pero fue hace 2 o 3 semanas. Exactamente. ¿Bien con eso? ¿O algo que decir respecto a esa nota? No, ¿sí? Nada que decir. Que a veces dicen, pucha, sí, pero me tergiversaron, yo no quería decir eso. No, todo bien. Este es el momento del derecho patriota. Estaba bien. Fue una buena entrevista en todo caso. Muy buena entrevista. Muy buena entrevista, sí. La consulta ciudadana que hubo este fin de semana llamó la atención la cantidad de personas que finalmente terminaron votando. ¿Cómo lo evalúan ustedes, alcaldesa? En primera instancia, ¿le pareció bien? Sí, no me lo esperaba. Votaron cerca de 36.000 personas. Superamos ampliamente la última elección municipal y por lo tanto, bien por la participación ciudadana, la gente está interesada en opinar de los temas que hoy día todo el país está discutiendo. ¿Cuánta gente había votado en la elección municipal? 26.000 personas. ¿Y se sabe cuánto es el potencial de votos que podría haber? 134.000. 134.000. O sea, de todas maneras, porque yo escuchaba esa cifra, porque en total estamos hablando de 2 millones de personas, ¿no?, que participaron en todo el proceso. 2,5 millones se calcula que van a llegar. Sí. Pero cuando uno lo extrapola al potencial de votante, igual todavía tenemos ahí una deuda. Y eso que tenemos voto electrónico, ciertas cosas, alcalde, que favorecen la votación. Sí, en el caso de Renca nosotros optamos por hacerlo presencial. Lo que queríamos era que este ensayo general sea un buen anticipo de lo que vamos a vivir en abril en el plebiscito. Lo que conversábamos el otro día, estábamos en el cómputo central de la Asociación Chilena de Municipalidades, que las municipalidades que lo hicieron con voto electrónico, que votaron algunos días más, ¿cierto? Algunas partieron antes, y que tenían la posibilidad de hacerlo no desde un local de votación, más o menos en promedio estuvieron un 20% por sobre la elección municipal. Los que lo hicimos de manera presencial, tuvimos en promedio la mitad de la votación de una elección municipal. En cualquiera de los dos casos, una elección que se organizó con poco tiempo, una elección que además tuvo varias trabas. Nosotros no tuvimos el apoyo del CERVEL, la difusión, no había una franja ni una campaña, no había propaganda en las calles, más bien fue la voluntad de la organización, no solamente las municipalidades, acá se involucró mucha gente, vecinos que fueron vocales, que apoyaron como voluntarios, en fin. Yo creo que hay que verlo con los ojos de lo que fue un símbolo político, el primer llamado nacional a participar a ciudadanas y ciudadanos que habían estado movilizados hace mucho tiempo, que no habían tenido la posibilidad de manifestarse formalmente, y yo creo que en eso hay que leer con mucha atención los resultados tanto del proceso constituyente como de la agenda social, y valorar este proceso. Yo creo que quedarnos en qué podría haber sido mejor o peor es... Pero acá hay una cosa, alcalde, lo del CERVEL entiendo que es por una cuestión legal, ¿no? Que el CERVEL no podía participar de... Lo que sabemos nosotros es que hubo una votación del directorio dividida, por lo tanto hubo miembros del directorio del Servicio Electoral que estuvieron a favor de entregarnos información que nos hubiese permitido tener padrones más actualizados. Correcto. Porque finalmente ocupamos el del 2017. Sin embargo, igual hicimos la votación desde los 14 años y eso significó que para las personas que estaban fuera del padrón había un mecanismo de inscripción que funcionó en paralelo y que la verdad es que se dio en bastante buenas condiciones. Fue cerca de un 5% en general de las personas que votaron las que estaban fuera del padrón. Alcalde Carter, de los resultados propiamente tal, ¿alguna cifra que le llame la atención, algo que haya estado fuera así de todos los cálculos? No, la verdad no. Cualquiera de los que estamos sentados acá contigo teníamos claro que la mayoría de la gente quiere nueva constitución, que la gente era dudosa de que quisiera una asamblea paritaria entre políticos tradicionales y ciudadanos. La gente quiere que la asamblea sea 100% electa. Y las prioridades también las olíamos bien. Lo que sí es interesante es la sed de participación de la gente. Eso fue muy impactante. Nosotros tuvimos problemas en el sitio web de la municipalidad entre las 10 y las 2 de la tarde, problemas graves, porque era tanto el flujo que colapsó nuestra red. Pero
eso es lo extraordinario de la democracia de estos tiempos modernos, que bastó con que nosotros de la misma red le diéramos la alternativa a los vecinos para migrar al otro sitio, al que tenía la Asociación Chilena de Municipalidades, y llegamos a 80.000 personas votando. Extendimos 3 horas más, llegamos hasta las 9 de la noche, pero participaron 80.000 personas. Alrededor de 20.000 personas menos que en la municipal y como 40.000 menos que en la presidencial. Pero para una comuna del porte de la Florida, que en 8 horas haya votado eso es sensacional. Lo bueno está, y yo te diría que eso es lo más emocionante. Yo reconozco este programa, el tuyo, partiendo por el conductor, que le pone sensatez a la conversación. Y la votación fue súper sensata. Porque probablemente, si uno hubiera dicho los cabros jóvenes que habrían votado educación gratuita, medio ambiente, que son los temas más de joven, pero por enorme mayoría la gente dijo pensiones. Pensiones, eso es lo más nombrado. La gente joven incluso dijo, ¿sabe qué? Mis necesidades pueden esperar. Lo primero son los viejos. Fue bien, para mí fue un signo de sensatez, porque estamos viviendo época en que la gente no escucha mucho unos a otros, pero la mayoría de la gente dijo, ¿sabe qué? No hay duda que nuestros abuelos, que ya no pueden trabajar, que ya no pueden aportar más, no se pueden pagar sus pensiones, tenemos que hacer todo un esfuerzo por ellos, primera prioridad. Y por paliza, está muy adelante. Y el segundo fue salud. Salud y educación muy distanciados del resto, el tercero es educación. Entonces, yo te diría que son cuestiones muy fundadas en el corazón. Yo escuchaba hoy día, Claudio y Claudia, escuchaba a un analista que decía que estamos viviendo época de mucha dureza en la gente, que cuando se cayó el avión de la Facha en otra época, el país se habría conmovido. Y ahora no se produjo eso, porque la gente está en una parada muy dura. Pero mira, la votación al final nos mostró que hay un corazón muy grande de la gente, porque te está aludiendo a 2 temas que son súper sensibles. Nuestros abuelos y la gente que sufre en los hospitales. Hay un mandato muy categórico de los ciudadanos que se pronunciaron ese día. Alcaldesa, usted ha puesto el tema de la seguridad hace rato. De hecho, se ha hecho muy conocida justamente por eso, por llevar esa bandera de lucha de la discriminación en términos de seguridad. ¿Cómo estuvo seguridad instalada dentro de esta...? ¿Del voto? Sí. Sí, nosotros las preguntas locales preguntamos por las demandas locales en el territorio que necesitan inversión, además, y salió en este orden: salud, seguridad con un 22%, salud con un 24% y educación con un 16%, en ese orden. Entonces, generalmente nosotros manejamos la percepción, yo soy pintanina, y está dentro de las 3 prioridades, entonces nos obliga al municipio a poner más énfasis, aún que ya lo hemos hecho, a seguir caminando por esa senda. Y en ese sentido nos alegra escuchar a los ciudadanos. Yo creo que esto no puede quedar en una simple radiografía, nos obliga también a nosotros a ser proactivos frente a esta consulta ciudadana. Claro, porque de qué manera también canalizamos toda esa sed de participar que decía el alcalde Carter, para que efectivamente no queden como que ya fuimos y nadie pescó esto, porque no es vinculante. De qué manera poder canalizar esa información, por ejemplo, en Renca, esta cantidad de información, ¿la van a bajar de alguna manera? ¿Cambia de alguna forma la estrategia? Claro que sí. Nosotros, primero, desde la asociación, lo que comprometimos también el domingo es que vamos a establecer comisiones de trabajo para presentar una propuesta más profunda, más contundente en los 3 temas que salieron las prioridades nacionales, que fueron bien contundentes en general en las distintas comunas: pensiones, salud y educación. Y que eso pueda ser un elemento de propuesta mucho más contundente. La asociación ha tenido, la consulta fue de alguna manera la culminación de un proceso, pero nosotros el 22 de octubre, cuando todavía teníamos un gobierno perplejo, un parlamento perplejo con lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo los alcaldes y alcaldesas estábamos ahí con muchas cosas pasando en nuestras comunas y muy cerca de nuestros vecinos, hicimos una declaración en la que, de hecho la fuimos a dejar a La Moneda, en la que le solicitábamos al presidente varias cosas, entre ellas una agenda social profunda y contundente, específicamente en esos 3 temas, en pensiones, en salud y en educación, entre otros más. Por lo tanto, nos parece que este es el momento de pasar a la acción. Queda clarísimo que esta agenda social tiene que profundizarse de una manera mucho más urgente de lo que ha sucedido hasta ahora. Acá hay símbolos también. ¿Qué le parecieron las propuestas que hizo ayer el presidente de la República en la entrevista que da con Archie? Habla, entre otras cosas, de una reforma, por ejemplo, del sistema de FONASA.
pareciera que todo eso va quedando un poquito marginal, ¿no? Yo, a propósito de FONASA y ISAPRES, porque escuchábamos hace 2 o 3 días al ministro Mañalich, que hablaba, hicieron mucho hincapié en una reforma que van a hacer para igualar la situación de las mujeres en la ISAPRES. Pero eso es marginal. La ISAPRES es el 7% de la población en Chile, y lo que nuestros vecinos y vecinas están pidiendo es una reforma estructural. Y él hablaba de que ojalá en un futuro pudiéramos avanzar a un seguro universal de salud. Yo creo que este tipo de resultados, con la contundencia que estamos recibiendo, con lo que hemos vivido los últimos 2 meses, además puede ser aprovechado por el gobierno y por el Parlamento para acelerar reformas que probablemente estamos todos de acuerdo, pero porque temores, ¿cierto?, de nuestro sistema democrático, con esta poca densidad de la participación y el protagonismo de los vecinos, va dejando cuestiones relegadas con el tiempo. Yo creo que es precisamente eso lo que tenemos que utilizar para apurar el tranco. Lo mismo con una reforma estructural del sistema de pensiones, que podemos discutir todas las reformas marginales que queramos, que es lo que ha sucedido hasta ahora. Pero el mandato que nos están dando nuestros vecinos y la urgencia, además, es que las pensiones tienen que cambiar ahora, no en 20 años más, es que el sistema de salud tiene que cambiar para todos y no solamente para unos pocos, y eso es precisamente lo que nosotros esperamos que sea un resultado también de este proceso. Hay algo que destacar, y yo aprovecho que tengo 3 alcaldes acá en el panel, para a través suyo ampliarle esto a todos los alcaldes de Chile, porque finalmente yo siento que fue el empuje de los alcaldes del territorio lo que terminó apurando, por ejemplo, el plebiscito que se supone, ¿no?, están ahí todavía discutiendo la fecha, pero es el plebiscito que tendríamos para hablar de una nueva constitución. Si ustedes no hubiesen llamado en su momento a esa consulta ciudadana donde se iba a preguntar por el plebiscito y otras cosas más, probablemente no le habrían chicoteado los caracoles a la autoridad central. Por eso es tan relevante, incluso más allá de los resultados, que son importantes, pero me parece tan relevante el hecho de que se hayan coordinado para hacer algo de esta naturaleza. Y aquí la pregunta que surge es, si accedió mucha gente, si se prueba el voto electrónico, además, que era algo que en elecciones de partidos políticos habían dado ahí media al debe. Si existen esos canales, ¿podría ser esta una nueva forma de que nosotros, la ciudadanía, nos entendamos con el poder a la hora de tomar decisiones? Pero antes de responderte eso, yo me quedé un poco con lo que hablaba Claudio. A ver, primero, si queremos cambiar el mundo, el primero que tiene que cambiar soy yo. Y yo lo decía ayer con otros alcaldes. ¿Qué vamos a hacer nosotros para cambiar también? Porque hay una cierta tendencia de cualquier servidor público de decirle, ¿sabe? El Estado me tiene que financiar esto. Claro. Y es verdad que especialmente mientras más vulnerable una comuna, más recursos estatales se necesita. Pero yo el domingo en la noche decía, a ver, me junté con el equipo hasta muy tarde en la noche, ¿cómo vamos a llegar a los cabros más jóvenes, por ejemplo? Que todo el mundo habla de los jóvenes. Porque ¿quién se atiende en la municipalidad usualmente? La gente mayor, la gente que llega a los consultorios. Pero estamos pensando, por ejemplo, el cabro que hoy día está con gratuidad en la universidad probablemente, pero que igual tiene que pagar micro, o una parte de la micro, que no le alcanza para comer, que no le alcanza para la fotocopia. Sí. Ese margen de esa sociedad que hoy día habló a través de las redes, que habló a través de internet, ¿cómo estamos llegando a ello? Y en ese sentido, cambiar nosotros como municipalidad, cada uno en su esfera de competencia, cada uno en su área, primero. Segundo, no somos ni tan buenos ni tan capaces. Si lo que pasa es que a todos nos pasó ese día, cuando la ciudad ardía, dijimos, esto tiene que parar de alguna forma. Y veíamos al gobierno muy fuera de combate y a la clase política también muy fuera de combate, muy en shock. Entonces, si se estaba quemando La Pintana, si se estaba quemando Renca y la Florida, la verdad que nosotros no empezará a discutir si éramos demócratas cristianos, Frente Amplio o de derecha. Había que encontrar un camino de contención y el camino fue, ¿saben qué? Hay que participar en esto, hay que escuchar a la gente y separar a la gente sensata, que es la enorme mayoría, de los violentos, que son muy pocos. Entonces, se dio a través de eso esta dinámica que un poco impuso la agenda. Y hoy día, lo que corresponde a partir de lo que ha dicho la gente, es de verdad buscar una ecuación que va a ser súper difícil, Eduardo, encontrar. Y hay que decírselo a la gente. Es súper difícil lo que nos espera. Porque esto no solamente es decir, ahí llegó la hora de repartir, empecemos a repartir entre nosotros, quitémosle a uno para darle a otro. Porque vamos a tener que buscar crecimiento de la economía. Eso es difícil hoy día en el mundo global. Sepa. Estamos con un problema real en nuestra economía, además, que está lenta. Para que repartir más, tenemos que crecer más. Tenemos que cambiar la estructura tributaria, de cobrarle más a los que ganan más. Pero para tener más recursos tenemos que seguir creciendo. Porque además, como decía Claudio, es un tema de urgencia. Cuando tú le dices a un adulto mayor hoy día, sabe que su primer reajuste le va a llegar, si tiene 80 años, en enero. Hay gente que se va a morir antes que eso. O sea, el esfuerzo ciudadano que vamos a tener que hacer entre todos es brutal. Y cuarto, si fuera poco lo que te estoy diciendo, cambiar el modelo de desarrollo.
Te voy a poner un puro ejemplo muy breve para que la gente lo entienda en la casa. El año 91, cuando cae el muro de Berlín, un cuarto de lo que es hoy día Alemania, la Alemania democrática, la del este, era muy, muy pobre. Y la otra 3/4 partes decide acoger a Alemania democrática y hacerla parte de la gran Alemania. Y Alemania se endeuda a 10 años plazo, aumenta a casi un 40% su deuda como sociedad y logra incorporar a su otra parte. Hoy día Alemania sigue siendo la primera potencia de Europa, lo que quiere decir que se puede. O sea, aquí tiene que haber una decisión. Parte de esta discusión se la vamos a plantear luego al exministro Nicolás Eizaguirre, que está presentando un libro justamente que habla de cómo la historia explica un poco estas desigualdades. Viene en un rato más acá en Mentiras Verdaderas. Alcaldesa. Sí, igual yo creo y siento que este país no podemos seguir hablando de los buenos y de los malos. Por supuesto. Somos todos chilenos, ¿ya? Yo también comparto que a lo mejor la gente de 80 años podrá tener un ascenso del 50% de su pensión, pero ¿qué pasa con los 65, con los 70? Son los que van llegando que es al año subsiguiente. Entonces eso no resiste más. La consulta ciudadana dice que el principal problema es las pensiones básicas solidarias a los que ganan menos. Y habían muchas otras preguntas y dejan esa. Pero yo creo que hoy día este resultado hay que ponerlo en la mesa, hay que entregárselo a los parlamentarios. Me parecen cosas que hoy día no podemos seguir con los mismos nombres. Por ejemplo, tenemos hoy día convención constituyente igual a asamblea constituyente y de verdad, ¿por qué le cambiamos? ¿Por qué los parlamentarios le cambiaron el nombre a la asamblea constituyente? O sea, hay 2,5 millones que votaron, ¿ya? Por convención constituyente o asamblea constituyente, ¿ya? Porque los votos fueron así en distintos lugares. Y yo creo que hoy día merecemos un poco de dejar atrás, por caerle bien al otro, cambiar los nombres de lo que está estipulado desde el siglo XVIII. ¿Ya? Asamblea Constituyente se llama en todos los países que han decidido cambiar la Constitución. O sea, yo por agradarte a ti o a otro, no tengo por qué cambiarle el nombre a las personas si venimos desde antes del 2013 Oiga, marcando Asamblea Constituyente. ¿Qué le parece, y esta pregunta se la abro, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea no incluyeron la pregunta sobre la necesidad de una nueva Constitución? ¿Qué le parece ese punto de vista? Bueno, es decisión del alcalde y su consejo. Ellos tendrán unas razones que yo no comparto, ¿ya? Llegamos a un acuerdo que costó, no fue fácil, que costó y lamento porque son parte de la Asociación Chilena de Municipalidades y que no lo hayan acatado. Creo que el enojarse en política de verdad no está permitido, es quedarse atrás. El que se pica creo pierde. Que el que se pica pierde, como lo dices tú, pero sin embargo creo que hay que dejar atrás los egos personales. Creo que aquí no estamos definiendo por una comuna, sino por el país. Alcalde... Creo que en ese sentido la gente merece mirar más profundo, porque la participación ciudadana nos invita a profundizar la democracia. Basta de tutelaje. Eso es lo que no quiere la gente. Nosotros en todos los lugares, y como lo dice Claudio, en todos los lugares vemos en la calle Asamblea Constituyente, y por qué en el voto tiene que ir de otra forma, a ver a quién le estamos dando el gustito. A gente que hoy día decide no preguntar en una comuna. Le quiero preguntar al alcalde Claudio Castro Renca a propósito de lo mismo, eso de no haber puesto la pregunta en el voto, y también por otro lado, si este sistema podría eventualmente en el futuro instalarse. Sí. Y hay quienes dicen, bueno, y si se instala eso, a lo mejor ya no necesitamos ni siquiera un congreso, porque que sea la gente la que simplemente apruebe o rechace. Mira, yo creo que sin duda nuestro sistema democrático requiere aumentar en intensidad y en densidad. Y eso significa que lo que tenemos y lo que estamos acostumbrados hoy día, que es que mi participación democrática muchas veces se reduce, y para algunos además con el voto voluntario, a manifestarme cada 4 años respecto de quién quiero que sea mi representante, es algo que definitivamente puede cambiar y que creo que tiene que
cambiar, creo que vamos hacia allá. Mi impresión, esto tiene un nivel de profundidad bien amplio, es que un ciudadano ejerce su ciudadanía cuando es capaz de modificar el espacio que lo rodea. Un ciudadano ejerce su ciudadanía cuando sale de la casa y camina al paradero de la micro y ve que pasa o no pasa el transporte público, que se demora más tiempo o no. Y eso tiene ciertos efectos que hoy día están lejos de ese ciudadano. Porque ¿por quién voto yo? Primero, ¿por quién voto yo para eso? La gran mayoría de las cosas o de los impactos para modificar mi entorno pasan por votar por el presidente de la República, que define a ministros que hacen eso. Está muy lejos de esa decisión. Y lo otro es que esa decisión no está en los municipios necesariamente. Y lo otro tiene que ver con que yo tenga la posibilidad como ciudadano de cada cierto tiempo entregarle insumos a quienes son mis representantes, ya sea vía consulta ciudadana, que no tienen que ser cada 4 años, y que con lo que pasó este domingo queda clarísimo que es algo no solamente posible, sino que también deseable. Tenemos distintos mecanismos a través de los cuales podemos hacer eso, pero queda claro que la ciudadanía tiene ganas de participar más allá que cada 4 años, y eso además puede hacer más sustentable nuestra democracia porque evita estas explosiones cada cierto tiempo. Claro, le dejo plantear la pregunta sobre la reflexión si deberían ser vinculantes este tipo de consultas ciudadanas que hacen los municipios. Yo creo que puede ser vinculante en ciertas materias definitivamente, y eso requiere cambios estructurales que hoy día no los tenemos. Lo que hicimos nosotros fue un acto de voluntad tremenda, porque nuestros vecinos fueron, con todas las dificultades que conversábamos al principio, fueron de manera voluntaria a manifestar su opinión. Yo creo que la decisión que ha sido el resultado de esta votación ciudadana es moralmente vinculante. Yo creo que cualquier político, hoy día estamos además en discusiones muy contingentes respecto de cómo continuar el proceso constituyente, y sería una pésima idea que los parlamentarios en este caso no escuchen la voz de 2,5 millones de ciudadanos que salieron a manifestarse con mucha fuerza. Y eso requiere también que cambiemos ciertos procesos administrativos en el marco probablemente de la nueva constitución, que permitan que haya ciertas decisiones que sean vinculantes. La municipalidad de nosotros en Renca, por ejemplo, hacemos todos los años presupuestos participativos, donde nuestros vecinos deciden casi el 10% del presupuesto municipal en distintas vías de proyecto. Si lo podemos hacer nosotros, me parece que hay ciertas decisiones de carácter nacional que también podrían ser vinculantes. Está la posibilidad de los proyectos populares de ley, ¿no? Que puedan surgir de la iniciativa popular de ley, que pueda surgir a partir de muchos ciudadanos que se ponen de acuerdo y que hacen alguna propuesta que podría... Alcalde, ¿algún resultado, más allá de los principales, no, pero algún resultado que le haya llamado la atención de su comuna? Yo creo que el resultado de la votación, quiere usted voto obligatorio, es bien notable. O sea, acá de repente se instala esta idea de que quieren todo gratis, salen a marchar, pero solo marchan por lo que les conviene. Al contrario, yo creo que acá los ciudadanos están diciendo, yo quiero ser parte de este proceso, y si eso implica entregar parte de mi libertad, ¿no?, para poder cumplir la responsabilidad de votar, lo tengo que hacer. Déjeme plantear un argumento, porque yo pensaba lo mismo. Yo decía, oye, qué interesante que mayoritariamente la gente haya dicho sí, voto obligatorio, pero alguien me planteó un contraargumento que me pareció entendible. La gente que va a votar tiene ánimo de votar y por lo tanto está propensa a votar, por lo tanto es lógico que apoyen el voto obligatorio. Por algo votan. El tema, claro, por algo votó. El tema es qué pasa con aquellos que no, que considerando la cantidad de potenciales votos es bastante mayor que los que sí votan. Hay que agregar una cosa así, Eduardo, que es importante en el tenor y tono de este programa. Las constituciones no protegen a las mayorías. Las constituciones fueron inventadas para proteger a las minorías. Porque el poder a veces puede perder el control. La constitución es básicamente reglas del juego del poder. Derechos y obligaciones de los ciudadanos, derechos y obligaciones del Estado. Y hoy día, legítimamente, una parte importante de la sociedad dice, esta constitución actual, la del 80, es ilegítima por Pinochet, pero básicamente porque no establece derechos sociales. Y eso es lo que se va a discutir en el próximo, la próxima Asamblea Constituyente, como dice Claudia. Pero también la Constitución, y toda Constitución debe tener normas para proteger a las minorías. Te voy a poner 2 ejemplos que son bastante recientes en la historia. La Constitución alemana de la República de Weimar permitió que Hitler llegara al poder y desde ahí subyugara a toda Alemania. El año 24, Mussolini asalta el poder con la Constitución italiana. Tú sabes que en la puerta del año 24 estaban los fascistas de camisa negra con las cachiporras y obligaron a la gente a votar por quien ellos querían. ¿Sabes cuántos votos sacaron en la elección del año 24? 65%. Bueno, 2 casos de totalitarismo que usando la Constitución terminaron oprimiendo minorías, en el caso de los judíos, de los comunistas o de cualquiera que se opusiera al régimen. Entonces, la ecuación que vamos a tener que hacer, Eduardo, y estos programas tienen que tener ese objetivo,
es cómo encontrar el equilibrio de encauzar los deseos de las grandes mayorías, justicia social, por ejemplo, pero también proteger a las minorías, porque te pongo un caso de laboratorio. Tenemos cesantía del 15% de aquí a junio del próximo año. Más de alguien, en el populismo especialmente de derecha, te va a decir, ¿sabes cuál es el problema? Es que hay demasiado haitiano y peruano trabajando acá. Entonces, para que haya trabajo, saquemos a los inmigrantes. Es lo que ha pasado en Francia, es lo que ha pasado en todo el mundo, donde hay inmigración, que cuando hay problemas económicos, el primero que es expulsado es el extranjero. Bueno, si no tienes una constitución que garantice los derechos de las minorías, puede haber un abuso brutal. Entonces, la ecuación, a partir de lo que ha ocurrido ahora con la participación de los vecinos, es cómo encontramos un esquema constitucional que garantice que el país siga creciendo, que garantice mayor equidad tributaria y que también equilibre los derechos de las mayorías con los derechos de las minorías. Va a ser un trabajo bonito, pero que va a ser súper difícil. Hablemos justamente del proceso constituyente. Llamó la atención la información del día de hoy que Renovación Nacional termina cediendo y anuncia un rechazo a la indicación sobre escaños reservados en la Convención Constituyente, a pesar de que 3 de sus parlamentarias, Marcela Sabat, Jimeno Sandón y Eric Olivera, habían suscrito la firma de la moción impulsada por la oposición que aseguraba cuotas para mujeres. Tras permanecer cerca de una hora, la bancada reunida se anunció que esta será rechazada mañana cuando todo se discuta en la sala. La posibilidad de tener paridad de género en la Asamblea Constituyente eventual o cupos reservados para pueblo originario. ¿Qué le parece a usted? Nosotros esa pregunta la incorporamos en el voto de la comuna de La Pintana y otras 40 comunas en el país. Y el porcentaje fue sorprendente, mayoritario, y es no saber interpretar en el Parlamento lo que quiere la gente. La orden de un partido no puede ser la orden general para todos los parlamentarios ni para el Congreso. Creo que hoy día los antecedentes, y me preocupa mucho qué vamos a hacer los alcaldes con este resultado, porque no es suficiente que lo demos a conocer en la mesa, en los lugares de prensa como forma mediática. Yo creo que nosotros los alcaldes debemos reunirnos con los parlamentarios y sensibilizar este tema, porque los esfuerzos que hemos hecho y luchando contra todas las adversidades en nuestra comuna y tener un resultado y que no sea leído por los congresales, a mí me parece una muy mala idea. Un partido no es la realidad de Chile. No, por supuesto. ¿Ustedes se reúnen con sus diputados, independientemente de la bancada, a conversar estos temas? Oye, mira esto, ayúdanos con esto, un proyecto de ley para esto. ¿Los escuchan? Sí. A ver, yo soy independiente hace como 3 semanas, pero sí, hay un diálogo. Independiente, ¿no? Para este lado. No significa que no haya una demanda por una forma distinta. Yo creo que el Parlamento, esto es complejo, en nuestra estructura democrática el Parlamento efectivamente queda más lejos de la ciudadanía, ¿no? Y creo que precisamente eso se identifica en momentos como, por ejemplo, tú recordabas antes cuando anunciamos la primera consulta que termina detonando un proceso que estaba muy trabado, entre otras cosas porque nosotros estamos ahí con nuestros vecinos y nuestras vecinas todos los días. Yo creo que lo que se ha generado después de que se avanza en este acuerdo es una situación también de una... Acá hay algo que tenemos que cuidar. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos hubiesen preguntado hace 4 meses, si queríamos una nueva constitución vía Asamblea Constituyente, probablemente la respuesta nuestra era de que sí, somos parlamentarios, somos alcaldes de oposición. Pero eso era virtualmente imposible en nuestra estructura democrática. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad única de avanzar hacia una nueva constitución. Yo creo que eso hay que cuidarlo, protegerlo, pero al mismo tiempo avanzar escuchando lo que nos plantean nuestros vecinos. Y yo, de nuevo, creo que después Rodolfo podrá plantear su opinión, pero el rol y la participación y el protagonismo de las mujeres en la construcción de nuestras comunas es central. La gran mayoría de las dirigentes sociales son mujeres, las mujeres son jefas de hogar, en Renca el 60% de los hogares tienen una jefatura mujer que se dedica al cuidado de su hijo, a empujar la vivienda y el hogar completo, y al mismo tiempo se hacen cargo del barrio a través de la conducción de las juntas de vecinos, organizaciones sociales. Lo mismo los pueblos originarios que tienen un rol histórico central, y
además pueden ser un insumo tremendo para nuestro proceso constituyente. Lo mismo con la participación de los independientes. Gran parte de la crisis que tenemos de confianza. Los ciudadanos y las ciudadanas no confían en las estructuras políticas y en los partidos. Tenemos que abrir un espacio. Entonces, yo creo que de nuevo hay que escuchar lo que está planteando la ciudadanía, cuidando la cuerda. Quería decirle, muy corto que se nos acabó el tiempo. Quería decir que yo desconfío de todos los parlamentarios, especialmente el que vive en mi casa. Yo vivo con mi hermano, es parlamentario, y vivimos en la misma casa, que todos los días hablo con él. Y es cierto, cuesta confiar porque no, está súper convencido, sí. Son un club muy cerrado y él se queja muchas veces porque tienen códigos, y ustedes lo saben también, códigos muy cerrados. Pero a propósito de las mujeres, a mí me parece, por ejemplo, Eduardo Engel, un economista bastante respetado, dijo: ¿por qué no inventamos 2 votos? Un voto para hombres y un voto para mujeres. Que cada ciudadano tenga un hombre para elegir y una mujer para elegir. ¿Por qué? Porque lo que te han dicho es muy cierto. O sea, las mujeres objetivamente han sido maltratadas por siglos. Acá se requiere una acción mucho más dura y positiva para poder incorporar la gente. Cerrar este Consejo Municipal del día de hoy. 45 municipalidades, el 11% son alcaldesas. Creo que el 11% alcaldesa. Y después que se instaló la cuota mujer en parlamentarias, ascendió un 22%. Creo que yo soy de La Pintana, es la población urbana mapuche más alta de la metropolitana. Y en ese sentido nosotros nos jugamos porque ellos tengan la posibilidad. Claudia, tienes que sumar más gente. Yo lo que quiero decir, perdón Eduardo, que te queremos un minuto. Si esto se transforma en un tema político, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Yo creo que es importante que en la Asamblea Constituyente se busque un mecanismo paritario para que haya igualdad de hombres, igualdad de mujeres, para cambiar la historia de machismo que ha tenido la sociedad chilena por demasiadas décadas. Creo que la empatía está muy lejos. Señores alcaldes, muchísimas gracias. Alcaldesa, alcaldes, muchas gracias por acompañarnos.